Capítulo 19. Círculo completo. El odio paraliza la vida. El amor la libera. El odio confunde la vida. El amor la armoniza. El odio oscurece la vida. El amor la ilumina. Martin Luther King, XXX. Sakura no podía creerle. ¿Iba a destruir Konoha? Después de que Hitachi hubiera dedicado su vida a salvarlo, podía simpatizar con el shock emocional que Sasuke acababa de sufrir, pero esto, ella no lo toleraría. Él necesitaba despertarse a sí mismo, y parecía que ella estaba desempeñando el papel del despertador. Sasuke se apartó del camino de su puño, pero Sakura no se dejó disuadir. Ella giró de nuevo, y esta vez golpeó un pequeño saliente rocoso cuando Sasuke lo esquivó, rompiéndolo en pedazos y enviando pequeños fragmentos de piedra volando por el aire. Sasuke parpadeó, tratando de recuperarse de los golpes gemelos de Sakura atacándolo, y viendo un saliente de roca sólida desmoronarse como pasta seca cuando ella lo golpeó. «No quiero pelear», espetó. «¿Sí?», gritó ella, su puño atacando su estómago. Respondió Sasuke, agarrando su muñeca y arrojándola lejos. Sakura golpeó el suelo, y desapareció en una ráfaga de humo. Sasuke apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que ella debía haber creado un doble en la caótica lluvia de piedra que había seguido a su destrucción de la roca antes de que él se girara, sintiendo una firma de chakra detrás de él. El pie de Sakura estaba tan cerca de su cara que Sasuke no tuvo tiempo de silenciar la fuerza que usó, simplemente agarró su tobillo y lo torció violentamente. Un repugnante crujido resonó en la playa, y Sasuke quedó tan impactado al ver el hueso sobresaliendo de la pantorrilla de Sakura que el golpe del segundo doble lo tomó completamente por sorpresa. Le quitaron el aliento del cuerpo y lo enviaron volando literalmente hacia atrás, para estrellarse en el océano más allá. Por un momento, el mundo de Sasuke consistió en nada más que agua de mar y palpitaciones en sus pulmones. Salió a la superficie, corriendo a través de las olas de regreso a la playa, medio aterrorizado de haberle causado a Sakura un daño permanente. Sakura estaba apoyada sobre una pierna, con las manos agarrando su pantorrilla. Su rostro se contrajo de dolor y determinación, y luego tiró con fuerza de la extremidad que tenía agarrada, volviendo a colocar el hueso en su lugar mientras el chakra brillante fluía a través de la piel rota. Apenas un momento después, volvió a apoyar la pierna en el suelo y ésta soportó su peso sin pestañear. Y Sasuke se quedó mirando. No sabía mucho sobre jutsu médico, pero estaba seguro de que el ninja médico habitual no era capaz de reparar un hueso roto en unos pocos parpadeos. Incluso Kabuto nunca había sido tan rápido. Sakura sonrió ante la expresión de asombro en el rostro de Sasuke. Aunque ella odiaba su fuerza, aún así fue una gran sorpresa para él, como si, incluso después de todo lo que había aprendido sobre ella y todo lo que habían pasado, todavía esperaba que ella fuera débil y ya no estaba ciega a cuanto de una ventaja que esto le dio. Sasuke probablemente la subestimaría, y subestimar a tu oponente era una forma segura de encaminar a un ninja hacia la derrota. Sus manos se desdibujaron a través de los sellos que el Sharingan de Sasuke intentaba memorizar, aunque el Uchiha sabía que probablemente sería inútil. No era suficiente memorizar la técnica, necesitaba ser capaz de realizar el jutsu también. Y, francamente, Sasuke podía memorizar todo el repertorio de Sakura, pero no tenía el control del chakra para realizar ni siquiera un jutsu médico. Se apartó del camino cuando un bisturí de chakra pasó zumbando por su brazo, girando con toda su velocidad inhumana en un esfuerzo por ponerse detrás de ella, tal vez noquearla. Pero ella había girado sobre sus talones como si hubiera anticipado precisamente esta reacción, y Sasuke tuvo que tirarse hacia atrás para evitar un puñetazo que le habría partido el cráneo. Esta batalla estaba resultando difícil. Todavía estaba exhausto por su pelea con Itachi, pero Sakura probablemente había estado igualmente agotada por sus curaciones, así que eso debería haberlos puesto en igualdad de condiciones. Pero era Sakura con quien estaba peleando, y conscientemente estaba minimizando sus ataques en un esfuerzo por no lastimarla. Aunque no parecía tener ningún reparo en lastimarlo, era como si hubiera acumulado todos los agravios que alguna vez había tenido y ahora se los estaba desquitando con él. Sasuke rápidamente se dio cuenta de que iba a tener que hacer de esta una pelea seria si quería tener alguna esperanza de mantener su cabeza fuera del agua.
Sakura se retiró por un momento, midiendo la situación. La katana de Sasuke era la única arma real en la batalla. Todos sus kunai y shuriken se habían gastado en su batalla con Itachi, y ella nunca había tenido armas como esas en primer lugar. No parecía dispuesto a sacarlo, pero eso podría cambiar en el transcurso de su pelea. Él estaba haciendo un esfuerzo consciente para contener su ataque contra ella, pero claro, ella también. Si hubiera sido una pelea en la que ella intentaba matar a su oponente, habría sacado a la luz algunos ataques mucho más desagradables. Ella era físicamente más fuerte que él, pero él probablemente era más rápido. Y aunque ella era experta en genjutsu, su Sharingan aseguraría que no lo engañara ninguna ilusión. Esto iba a ser difícil de lograr. Cuando Sakura levantó una roca y se la arrojó como si no pesara más que un guijarro, Sasuke apenas logró conquistar su sorpresa lo suficientemente rápido como para esquivarla. Sakura acababa de levantar un trozo de granito que probablemente pesaba cerca de 1 tonelada, y ni siquiera había sudado al hacerlo. Sasuke intentó obligarse a sí mismo a ignorar su sorpresa y concentrarse en la pelea. Tenía poco chakra, por lo que tenía que ser prudente en el uso de jutsu, pero Sasuke pensó que esta era una situación que justificaba una acción inmediata. Cuando otra roca se lanzó hacia él, Sasuke no la dejó llegar, saltó para encontrarla. Sakura vio a Sasuke lanzarse hacia la roca y supo que ese era su momento. Saltó en el aire detrás de su misil, lista y esperando. La Chidori de Sasuke rompió la roca y al voló, esperando que ella estuviera en su posición habitual, pero de repente fue confrontada por Sakura justo enfrente de él, con los pies extendidos y en el nivel perfecto para impactar su pecho. No podía cambiar de dirección en el aire, y cuando las botas de Sakura golpearon su pecho prácticamente podía escuchar sus costillas crujir peligrosamente. Se dio cuenta de que estaba a punto de tambalearse hacia atrás y agarró con fuerza el tobillo de Sakura, queriendo llevarla con él. Golpearon el suelo, pero no fue una mala caída, y fue solo cuando Sasuke vio la sonrisa de Sakura que se dio cuenta de que había calculado mal. Había visto que la fuerza física de Sakura superaba con creces la suya, y acababa de invitarla a una pelea física. Comenzó a formar los sellos necesarios para un ataque de fuego. Eso sin duda la sacaría del camino y restauraría una distancia cómoda entre ellos, pero Sakura lo había agarrado de los brazos. Sasuke automáticamente intentó dirigir su Chidori para que crujiera a través de su cuerpo, pero Sakura no buscaba luchar con él. Ella ya lo había soltado, arrojándolo hacia el océano como un saco de trigo. Sasuke se giró en el aire, preparándose para usar chakra para caminar sobre la superficie del agua mientras desenvainaba su espada. Sakura no podía correr y aprovechar su ventaja mano a mano mientras Sasuke tenía su espada, así que se conformó con arrojarle otra roca. Sasuke lo rompió con otro Chidori y se detuvo en el agua en una lluvia de pequeños pedazos de roca. No se sorprendió al descubrir que Sakura ya estaba corriendo hacia él, y Sasuke se estaba preparando para un ataque frontal cuando ella se desvió violentamente lejos de él. Al principio, él no sabía a qué había estado jugando, hasta que ella cayó suavemente de rodillas y estiró la pierna con un movimiento rápido, con la intención de derribarlo. Sasuke saltó hacia atrás en el aire, su mano se cerró sobre su hombro mientras intentaba bajar la empuñadura de su espada sobre su cabeza. Sakura rompió el chakra que la mantenía en la superficie del océano y rápidamente se hundió bajo las olas, prácticamente desapareciendo debajo de Sasuke, deslizándose de su agarre como una anguila. Sasuke se atrapó perfectamente sobre el agua, su mente acelerada mientras intentaba determinar cuál sería el próximo movimiento de Sakura. Ella estaba debajo de él, así que tendría que sacarla. Sasuke cargó otro Chidori, saltando en el aire para romper el contacto con el agua y asegurarse de no electrocutarse también, pero su espada cargada con Chidori apenas había tocado el océano antes de sentir una firma de chakra romper la superficie. Enfrente de él. Sasuke recibió una impresionante patada en la cara, pero su espada giró automáticamente y sintió que mordía la carne. Sakura contuvo una maldición cuando sintió la carne de su cadera separarse bajo la espada de Sasuke, la electricidad corriendo a través de su sistema como 1000 cuchillos. La electricidad paralizante era tan intensa que no pudo enderezarse mientras caía y cayó al agua una vez más.
Pero el agua era un conductor, y había demasiado océano para que la electricidad se dispersara y los efectos persistieran como lo habrían hecho si Sasuke la hubiera electrocutado en tierra. Pensando rápido, Sakura creó 2 dobles más, que explotaron fuera del agua frente a Sasuke. Sasuke sabía que se enfrentaba a dobles. La verdadera Sakura todavía estaba bajo el agua. De hecho, parecía estar casi debajo de él. Tratando de desviar cualquier plan que el médico estaba tratando de hacer realidad, Sasuke hundió su katana en el océano, tratando de perforar a Sakura. No fatalmente, pero sí lo suficiente como para inutilizarlo. Se dio la vuelta en el agua como una nutria, agarrando la espada con ambas manos, agarrándola con fuerza mientras los 2 dobles se apresuraban, ambos levantando sus puños hacia atrás que zumbaban con chakra. Y Sasuke se quedó con la opción de sostener su espada y recibir un golpe que probablemente lo paralizaría, o esquivar el golpe y entregar su espada. Sasuke soltó la katana y se lanzó hacia un lado, usando su mayor velocidad para permitir que los dobles pasaran rápidamente antes de patear y observar cómo se disolvían en volutas de humo. Sakura salió disparada hacia la superficie y Sasuke se dio cuenta de que había cometido un peligroso error de cálculo. La resistencia del agua la ralentizó lo suficiente como para que él pudiera ver lo que estaba haciendo y posicionarse en consecuencia. Entonces, cuando Sakura explotó desde el mar hacia el aire, él estaba parado detrás de ella, listo y esperando para atacar. La agarró del cabello y empujó su cabeza hacia adelante, sus dedos fueron hacia la nuca, para darle el golpe que también le había servido en el pasado. Ya se estaba preparando para atraparla antes de que se hundiera bajo las olas, tal vez esquivar un golpe de último momento de la espada robada. Así que fue una sorpresa cuando Sakura se desplomó hacia atrás contra él, su espalda golpeándolo directamente en el pecho, su puntería desviada por su repentino movimiento. La mano de Sakura se extendió hacia atrás, su mano desnuda, sin adornos con la espada o cualquier tipo de arma, y tocó el hombro de la mano que estaba enredada en su cabello. Y algo cortó el brazo de Sasuke, algo afilado y sin embargo de alguna manera insustancial, y su brazo quedó inerte. Intentó moverlo, pero todo lo que estaba debajo del hombro parecía no ser más que un peso muerto. Sasuke se lanzó hacia atrás, luchando para poner distancia entre él y Sakura. No sabía lo que ella había hecho. Solo sabía que no podía darle la oportunidad de hacerlo otra vez. Sakura giró mientras él se retiraba, balanceando la katana en sus manos hacia él, tratando de atraparlo con la parte plana de la hoja y darle cuerda. Pero era demasiado rápido, incluso con su brazo inerte, y se alejó rápidamente. Por un momento, ambos se miraron a través del agua, cada uno aprovechando la oportunidad para recuperar el aliento. Sakura sabía que tenía la ventaja. Tenía la espada, tenía pleno uso de sus extremidades, pero aún así no podía descartar a Sasuke. Ella había usado su bisturí de chakra para cortar los músculos de su brazo, un verdadero bisturí de chakra. Los que había usado con Itachi habían sido modificados para cortar cualquier sustancia orgánica que encontraran. Carne, tendón, músculo o hueso no hacían diferencia. Los había usado para mutilar. Pero ella no quería hacerle eso a Sasuke. Los bisturíes de chakra habituales que usaban los médicos cortaban solo el tejido objetivo, dejando todo lo demás intacto. Y ella había golpeado para cortar los músculos de su brazo, dejando la extremidad completamente incapaz de moverse. Podía decir por la expresión de Sasuke que no tenía idea de lo que acababa de pasar. Aparentemente, nunca antes se había enfrentado a un médico empuñando bisturíes de chakra. Sakura no quería darle tiempo para pensarlo. Se lanzó hacia adelante de nuevo, el cansancio y el agotamiento del chakra pesaban tanto sobre su espalda que se vio reducida a poco más que taijutsu básico. Necesitaba preservar cada partícula de energía que pudiera, para poder convocar sus bisturíes de chakra cuando los necesitara. Sasuke se lanzó hacia atrás, su pie la azotó mientras lo hacía. Sakura intentó agarrar su tobillo, pero la planta de su pie golpeó su estómago, quitándole el aliento de los pulmones y enviándola tambaleándose hacia atrás. La médico rodó cuando golpeó la superficie del agua, levantándose justo a tiempo para atrapar el intento de Sasuke de patearla en la cabeza.
Obviamente quería someterla y sacarla de la pelea antes de que pudiera inmovilizar más de sus extremidades. Pero su cansancio lo había frenado al nivel en el que ella podía reaccionar, y la mano de Sakura se disparó y atrapó su pierna, usando su agarre para acercarlo más a ella mientras arrojaba su espada para liberar su otra mano. Su bisturí de chakra rozó ambos muslos mientras lo hacía girar como un muñeco de trapo, soltándolo cuando estuvo segura de que volaría hacia la orilla. Después de todo, ella acababa de inutilizarle ambas piernas. No quería que corriera peligro de ahogarse. Sasuke había sentido el dolor agudo y ardiente que sentía como si lo estuvieran cortando, pero de alguna manera no resultó en que sangrara por sus piernas, y supo que estaba en problemas. Se golpeó la espalda con la arena y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no maldecir. Su brazo derecho era el único miembro que aún respondía, pero no tuvo oportunidad de usarlo de ningún tipo ya que Sakura estaba encima de él en el siguiente instante, presionando su muñeca contra el suelo, sentándose en sus caderas y usando su peso para sujetarlo. No es que ahora fuera capaz de resistir mucho. Por un momento, Sasuke miró fijamente a los brillantes ojos verdes, incapaz de creer que acababa de perder. Había perdido, contra Sakura. Sakura lo había vencido. Sakura. Ahora, Sasuke, tú y yo vamos a tener una conversación seria, dijo con gravedad. Y tú te quedarás ahí tumbado y escucharás. ¿Qué diablos me hiciste? Sasuke gruñó. Sakura sonrió, casi mareada. Aún no podía creer que había ganado contra Sasuke. Claro, él probablemente estaba severamente agotado y agotado por su batalla con Itachi, probablemente más que ella, incluso tomando en cuenta las curaciones que había tenido que realizar, pero aún así habría esperado más pelea que eso. Él estaba cansado y sin chakra, cierto, pero ella también. Él había estado tratando de no lastimarla, pero ella había estado haciendo lo mismo con él. En resumen, Sakura pensó que Sasuke había perdido simplemente porque la había subestimado y no había tratado la situación como una pelea seria hasta que fue demasiado tarde. Cuando él decidió jugar de verdad, su plan ya estaba en marcha. Desde el principio, había estado planeando usar sus bisturíes de chakra para incapacitarlo. Había sido la única forma que se le había ocurrido para derribar a Sasuke sin matarlo o lisiarlo. Sakura lo había apostado todo en un solo plan, pero realmente no esperaba que funcionara. Eso fue casi vergonzosamente fácil, reflexionó. Eso le enseñará a subestimarme. Quería decirlo en voz alta, pero no se permitió. Ella y Sasuke tendrían una conversación seria ahora, y ella siempre podría regodearse de su victoria más tarde. Sakura se echó hacia atrás, asegurándose de mantener la presión sobre la aún móvil muñeca de Sasuke, y dijo en tono mesurado. Sasuke, eres un imbécil ciego, desagradable, arrogante, de cráneo grueso y ensimismado. Y yo estoy a punto de decirte por qué. Quítate de encima. Espetó Sasuke. Sakura lo ignoró. Ella no se habría atrevido a hacer esto hace 3 años, ni 3 meses, y tal vez ni siquiera hace 3 días. Pero ahora se estaba atreviendo a hacerlo, porque finalmente estaba de pie en tierra firme con Sasuke. No sabía exactamente qué significaba para él, aún no estaba segura de qué pensar de ese beso, pero sabía que era importante para él. Y no estaba basando sus conclusiones en sus propias observaciones de él. No confiaba lo suficiente en sí misma como para no darle un giro esperanzador. No, Sakura sabía que era importante para Sasuke por un simple hecho. Itachi la había usado para lastimarlo. Y su dolor solo podría lastimar a Sasuke si él se preocupaba por ella. Entonces Sakura dijo lo que pensaba, segura de su posición junto a Sasuke por primera vez en la historia. Asumo que esta determinación de derribar Konoha se debe a lo que Madara te acaba de decir. Entonces, veamos esto de manera razonable, como lo haríamos si hubiéramos recibido esta información durante una misión real. Y la primera regla de cualquier inteligencia es mirar tu fuente, así que echemos un vistazo a Madara, ¿de acuerdo? Sasuke se giró, tratando de apartarla de él. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era doblar sus caderas y retorcer su brazo, lo que no causó ninguna impresión en Sakura.
Este es un hombre que obtuvo el liderazgo del clan Uchiha asesinando a su amigo y arrancándole los ojos a su hermano, continuó. Y debemos recordar, solo tenemos su palabra de que su hermano consintió y, francamente, creo que su palabra es bastante sospechosa. De todos modos, los Uchiha aceptan la tregua con Senju y él se opone porque el clan habría sido eliminado. Si la guerra continúa, entonces ¿por qué oponerse a una tregua a menos que sea uno de esos psicópatas que no son felices a menos que tengan una excusa para matar a alguien? Los Uchiha querían la paz y eligieron a Ishirama como su líder, ¿no es así? Sugerían que estaban contentos con la forma en que estaban las cosas. Y cuando nadie lo apoyaba, ¿no le dio eso una pista de que no eran más que sus propias ambiciones las que lo impulsaban? Uchiha, pero en realidad, solo estaba pensando en la fama del clan, no en la gente real. Pero tenía razón. Siseo Sasuke. Los Uchiha estaban segregados. Callarse la boca. Sakura gruñó, luciendo realmente furiosa, y Sasuke tuvo que reprimir un destello de inquietud cuando una pequeña voz en la parte posterior de su cabeza le recordó que estaba a completa merced de una mujer que podía arrojar rocas como aviones de papel, así que tal vez deberíamos quedarnos callados y dejar que ella dé su opinión. La segregación solo se produjo después de que él se separó del pueblo, señaló. ¿No estabas escuchando? Si él no hubiera hecho nada, si hubiera pensado en su clan antes que en sus propios deseos, entonces eso probablemente no habría sucedido. Los Uchiha habrían existido en la aldea de manera bastante pacífica y cooperativa. Claro, probablemente había una mejor manera para que el consejo manejara ese asunto, pero el punto es que Madara cometió el error primero. Sasuke quiso contrarrestar esa afirmación, pero se dio cuenta de que no tenía nada que decir. Sakura tenía razón. El propio Madara había dicho que la segregación de los Uchiha solo comenzó después de que él abandonó la aldea. Y luego acepta ayudar a masacrar al clan. Exclamó Sakura. ¿Ves siquiera lo loco que es eso? Dice que se trata del clan Uchiha y que hace lo mejor para ellos y restaura su gloria y toda esa basura y luego se da vuelta y los mata. Admitió que estaba resentido con ellos por no apoyarlos. Cualesquiera que hayan sido sus motivaciones, en este punto claramente solo está buscando su propio beneficio. Sakura estaba cada vez más animada ahora, agitando sus manos con la fuerza de sus exclamaciones. Sasuke tuvo la impresión de que ella quería abofetearlo para puntuar cada palabra, pero se estaba conteniendo. Puedes creer esa parte sobre Itachi, admito que explica muchas cosas, pero tienes que considerar por qué Madara nos lo dijo. Te garantizo que no fue por la bondad de su corazón. ¿Has considerado que tal vez calculó solo por esta eventualidad? Ha admitido que quiere derribar a Konoha. ¿Alguna vez se te ha ocurrido que tal vez te quiera como peón en ese plan? No lo sabes. Sasuke escupió, sintiendo la necesidad de negar las palabras que estaban empezando a sonar incómodamente cerca de casa. Sakura le dio el tipo de mirada que le daría a un niño pequeño haciendo un berrinche. ¿Estás ignorando la evidencia, o en serio eres así de estúpido? Sasuke intentó evocar una respuesta ligeramente más inteligente que no soy estúpido, pero Sakura lo anuló. Además, por lo que escuché y estaba justo a tu lado, recuerda, solo los miembros del consejo fueron cómplices de esto, el resto de Konoha no tuvo nada que ver con eso. Pero cosecharon lo que sembró el consejo. Sasuke escupió. Vivían en paz y felicidad a costa de mi familia. Son igualmente culpables. Sakura lo abofeteó. La cabeza de Sasuke se giró hacia un lado con la fuerza del golpe, su mejilla palpitaba. Por un momento, no dijo nada, sorprendido de que Sakura lo hubiera golpeado. Pero la indignación siguió de cerca a la conmoción, y recuperó la voz. ¿Para qué era eso? Sasuke gruñó. Esa tiene que ser la cosa más estúpida que he oído jamás. Sakura prácticamente gruñó. Podría considerarse injusto golpear a alguien que no puede defenderse, pero Sasuke se lo merecía. Y si lo golpeaba lo suficientemente fuerte, tal vez podría arrancarle ese estúpido de la cabeza. Según tu forma de pensar, eres culpable junto con todos los demás, y entonces la epifanía golpeó su cerebro como un rayo. Eso es lo que quieres decir, ¿no?
Te sientes culpable por odiar a Itachi durante tanto tiempo, así que estás buscando una manera de hacer que todos los demás se sientan culpables junto contigo. Sakura no podía negar que sentía simpatía. El odio de Sasuke hacia Itachi había sido la piedra angular de su existencia, y saber que se había equivocado, bueno, podía ver por qué buscaría a alguien a quien culpar, a alguien para compartir la culpa. Ella lo entendió, pero eso no significaba que lo tolerara. Todo lo contrario. Si Sasuke estaba teniendo problemas para lidiar con esta revelación, entonces ese era su problema. Ella no le permitiría arrastrar a Konoha a esto, y ciertamente no le permitiría culpar a la aldea solo para sentirse mejor. Sasuke abrió la boca para contraatacar, pero Sakura puso su mano sobre ella, silenciándolo. Oh, no estás aportando absolutamente nada inteligente a esto, así que te vas a callar. Sakura podía sentir su aliento ardiendo en su garganta, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Quizás estaba más furiosa en ese momento que nunca en su vida. Y ella iba a hacer que Sasuke entrara en razón, por una vez en su vida. Si eso lo mataba. Así que se inclinó, justo delante de su cara, y dijo cosas que deliberadamente se pasaban de la raya. Diseñado para atacar, destinado a herir. Itachi hizo lo que hizo para evitar la guerra, para proteger a Konoha, y si haces esto será como escupir en su tumba. Sasuke se retorció y honestamente consideró morder la palma de su mano sobre sus labios. Pero la autoconservación le recordó que Sakura era muy hábil con el bisturí de chakra y que probablemente era una buena idea no presionarla demasiado. Itachi quería que regresaras como un héroe, quería que regresaras a Konoha. ¿Vas a negarle su último deseo? Después de todo lo que hizo por ti. Sasuke hizo un sonido de furia, la furia palpitaba por sus venas. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atrevía a hablar de Itachi como si no fuera nada? ¿Cómo se atrevía a burlarse de su decisión, de su determinación, a criticar las congélidas partículas de lógica hasta que lo que le había parecido correcto y verdadero le pareciera una tontería? En realidad, ni siquiera quieres destruir Konoha, solo quieres alguien a quien culpar. Pero actuar como un niño mimado no te llevará a ninguna parte. Niño. La palabra fue amortiguada contra su mano, pero Sakura tuvo una idea general de lo que estaba diciendo. Sí, niño, Sasuke, siseó ella. Cualquiera puede echarle la culpa. Un niño con chocolate alrededor de la boca señalará al perro cuando sus padres le pregunten quién se comió el chocolate. ¿Por qué? Porque tiene miedo de las consecuencias si se pone de pie y acepta la situación. Se necesitan muchas agallas para dejar algo en paz, dejarlo así, pero este deseo desesperado de culpar y arruinar, es el camino fácil y créeme, Sasuke, no te convierte en más que un cobarde. Había una pizca de desprecio en su voz, y Sasuke tuvo la impresión de que estaba intentando mostrar desprecio, excepto que sus ojos eran suaves. Además, tendrás mucha más suerte intentando derribar a los miembros del consejo desde adentro en lugar de atacar a Konoha en general, señaló, con una voz mucho más tranquila, sintiendo la necesidad de agregar esa última pieza de lógica. Ella no estaba dispuesta a disuadirlo de derrotar a los ancianos de Konoha. Personalmente, pensó que era lo correcto. A ella nunca le habían gustado realmente los miembros del consejo. Siempre le habían parecido demasiado fríos, demasiado incruentos para su tranquilidad, y esto era demasiado. Entonces Sakura se quedó en silencio, dejando que Sasuke resolviera todo en su cabeza. Y ella se dio cuenta de que él estaba pensando. Ella le había quitado la mano de la boca y él todavía tenía que decir algo. Intentó permanecer relajada, pero la tensión se arremolinaba en sus músculos. Había utilizado todos los argumentos que se le habían ocurrido, y si él decía que no, en este momento, no haría mucha diferencia en su estado actual, dudaba que él pudiera hacer mucho si simplemente se lo echaba sobre el hombro y corría de regreso a Konoha. Pero si él no había aceptado, si realmente no quería volver a casa, entonces ella no pensaba mucho en sus posibilidades de retenerlo en Konoha. Estaría fuera del pueblo tan pronto como pudiera moverse. Pero si quisiera volver, no sería fácil, y no sería bonito, pero podría funcionar. El equipo 7 podría tener pocas posibilidades de ser reformado. Quería que Sasuke estuviera de acuerdo.
Sasuke, por su parte, se preguntaba por qué Sakura podía hacer que un curso de acción que sonaba tan racional en su cabeza sonara tan estúpido. Había querido honrar a Itachi, pero su hermano realmente tenía la intención de que simplemente regresara a Konoha como si nada estuviera mal. ¿En qué estás pensando? Sasuke recordó el sentimiento de desesperación que lo había invadido cuando Itachi avanzó, aparentemente invencible, y la resolución que había ardido en su pecho cuando se dio cuenta de que tenía que defender a Sakura. Naruto había tenido razón todo el tiempo. Sakura prácticamente podía sentirlo dudando, podía verlo tambaleándose en la cúspide de una decisión. Por favor, susurró, tratando de que su expresión fuera lo más abierta y perdonadora posible. Sasuke tuvo que apartar la mirada de ella, sintiendo algo en su pecho punzar bruscamente ante la mirada esperanzada en su rostro, sus ojos verdes grandes y oscuros. Bien, dijo lacónicamente. Y entonces encontró a Sakura inclinada sobre él, con sus brazos apretados alrededor de su cuello. Gracias. Por largos momentos, Sasuke fue muy consciente de su mejilla contra la de él, su cuerpo contra el suyo. Sin pensarlo conscientemente, su brazo móvil se deslizó alrededor de ella, sus dedos se curvaron en su cabello para acercarla más. Pero luego ella se echó hacia atrás y se alejó de él, con una suave sonrisa que lo hizo sentir incómodamente cálido. Ahora arregla lo que sea que me hiciste. Ladró. Sonó brusco y enojado, pero Sakura sabía que hablaba en serio. Volvería a Konoha. Simplemente no quería admitir que había estado actuando como un idiota. Una esperanza suave y tibia, con un toque de triunfo vertiginoso, floreció en su pecho. Sasuke iba a regresar a Konoha. Sakura usó algunos jutsus curativos para reparar los músculos que había cortado, restaurando la movilidad de Sasuke una vez más antes de que ella se bajara de él. Y no demasiado pronto. Había podido ignorar su estado de desnudez mientras peleaban, principalmente porque era una ninja y estaba acostumbrada a concentrarse en una batalla con absoluta exclusión de todo lo demás. Probablemente podría pelear completamente desnuda si fuera necesario. Sin una pizca de inquietud, aunque estaba bastante contenta de no haber tenido que poner eso a prueba. Pero eso había sido durante su batalla. Cuando terminó, cuando ella estaba furiosa con él, el filtro de sus percepciones había comenzado a caer, y Sakura había comenzado a encontrarse incómodamente consciente del hecho de que estaba sentada horcajada sobre un hombre con el torso desnudo y sin nada que la cubriera excepto una camisa hecha jirones. Sasuke se levantó lentamente, probando sus extremidades y, a pesar del suave hervor de vergüenza en sus entrañas, Sakura sintió ganas de sonreír. Supongo que esto significa que nos vamos a casa ahora, dijo Sakura, solo para escuchar las palabras en voz alta. Pero Sakura sabía que Sasuke realmente estaba diciendo sí. Capítulo 20 Reunión. Un hombre viaja por el mundo en busca de lo que necesita y regresa a casa para encontrarlo. George Moore, XXX, una parte de Sasuke todavía no podía creerlo. Acababa de aceptar volver a Konoha, con Sakura. Iba a regresar a Konoha. Volvamos a Naruto, Kakashi y todos los demás. Estaría mintiendo si dijera que no es una perspectiva desalentadora. ¿Se le permitiría siquiera regresar sin ser ejecutado? Sasuke sabía que los castigos para los ninjas desaparecidos eran duros y generalmente fatales, pero claro, los ninjas desaparecidos habituales eran arrastrados de regreso a su aldea encadenados, si es que estaban vivos. Era probable que su regreso voluntario jugara a su favor. Y al mismo tiempo, una parte de él sí quería regresar. Siempre había asumido que tenía que vengarse o obtener a sus amigos. No podían ser arrastrados por el camino con él. Y se lo debía a su familia. Así que lo había hecho. Eliminó a su equipo de su mente y de su corazón porque no podía soportar recordar lo que había tirado, pero nunca pensó que podría tener ambas cosas. Sakura le había demostrado que estaba equivocado. Ella seguía sonriendo tranquilamente, y la suave curvatura de su boca le hizo pensar en lo que se había sentido al tener esos labios contra los suyos. ¡Hey! Sakura se giró y Sasuke maldijo en silencio a Suigetsu. El hombre de pelo blanco se acercaba a ellos rápidamente, con Karin y Jugo a su lado.
Apenas escuchó a Karin explicar que había sentido su chakra arder, estaba más interesado en la amplia sonrisa que Sakura les dio a los dos hombres. Hola chicos, ¿me extrañan? Hugo sonrió avergonzado y le entregó tímidamente la mochila que llevaba. Suigetsu sonrió y se encogió de hombros torpemente. Eso es dulce, susurró Sakura, pareciendo entender perfectamente bien lo que no estaban diciendo. ¿No estás herido? Preguntó Hugo mientras buscaba en su mochila, buscando la ropa sucia que había guardado allí. Sobreviviré, evitó Sakura. Por alguna razón, solo pudo encontrar sus pantalones. Su camisa no estaba por ningún lado. Demasiado cansada para preocuparse realmente por el misterio de la camisa perdida, Sakura simplemente sacó los pantalones cortos y se los puso, curando discretamente la pequeña herida en su cadera mientras lo hacía. Había podido ignorarlo cuando le gritaba a Sasuke, y no le había dolido mucho cuando se lo infligieron, pero sabía que si corría con la herida sin curar y en esa posición, probablemente ábrelo más. A Sakura no le quedaba mucho chakra, pero solo quería detener el sangrado. Probablemente fue suerte que la camisa de Sasuke fuera negra, nadie había notado la lenta filtración de sangre. Ella goteó energía curativa en la herida hasta que se formó una costra, no queriendo arriesgarse a poner más chakra en ella en caso de que colapsara en el camino de regreso a Konoha. Pero cuando retiró la mano, una dolorosa punzada recorrió su cuerpo y cada terminación nerviosa se estremeció. Parecía que la purga que había realizado antes la estaba alcanzando. Por lo general, pasaba aproximadamente un día antes de que los dolores, molestias y agotamiento general que eran consecuencia de forzar a las células del cuerpo a procesar toxinas se apoderaran, pero eso suponiendo que la purga fuera todo lo que el cuerpo tenía que pasar. Con sus curaciones y su pelea con Sasuke, Sakura tuvo la sensación de que había llevado su cuerpo al límite. Aún así, al menos solo tenía que aguantar unas cuantas horas más, solo hasta que regresaran a Konoha. No podía dejar de sonreír ante ese pensamiento, aunque se atenuó un poco ante la siguiente pregunta de Hugo. ¿Qué pasó con tu ropa? Sasuke, recogiendo su espada de donde Sakura la había arrojado en la playa, hizo una mueca. A pesar de que sabía que ella no había sido lastimada, su estómago todavía se apretó y su cuerpo sintió frío cuando recordó haberla visto arrugada en el suelo, con su ropa hecha jirones. Sakura suspiró. Larga historia. Entonces, supongo que ya se han ocupado de Itachi, dijo Suigetsu sin rodeos mientras el Uchiha volvía a estar al nivel del grupo. Los ojos de Sasuke se cerraron por un momento, probablemente lo más cerca que había estado de estremecerse, y Sakura hizo una mueca en su nombre. ¿Qué ocurre? Preguntó Karin, frunciendo el ceño. Sasuke, ¿qué pasó? Más tarde, dijo lacónicamente. ¿Todavía puedes sentir al ninja Oja? Sí, dijo ella lentamente. ¿Por qué? Nos moveremos para interceptarlos, dijo Sasuke sin rodeos. Lidera el camino. Sakura no pudo ocultar su sonrisa. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Suigetsu. ¿Tienes algún problema con ellos ahora? Regresaré a Konoha, dijo Sasuke sin rodeos. Sakura soltó un suspiro que no había sido consciente de que estaba conteniendo. Podía admitir que una pequeña y dudosa parte de ella había estado preocupada de que Sasuke cambiara de opinión, que solo dijera lo que había dicho para aplacarla. Pero escucharlo en voz alta, que él dijera sus intenciones a los demás, Sasuke había decidido su rumbo de una vez por todas. Y aunque Sakura estaba casi eufórica de que él regresara, no ignoraba por completo lo difícil que sería ese camino. Sasuke era un traidor, un ninja desaparecido, y aunque nunca había marchado activamente contra Konoha, ella sabía que su futuro en la aldea de la hoja estaba lejos de ser seguro. Sintió una punzada de culpa por haberlo persuadido a regresar, pero la reprimió sin piedad. Superarían esto. Al menos, la eliminación de Orochimaru y su regreso voluntario deberían hacerle ganar muchos puntos. Pero aparentemente las dificultades también se le habían ocurrido a Karin. No puedes esperar que simplemente entremos en un pueblo que te declaró traidor. No tienes que venir con nosotros, comentó Sasuke suavemente. La pelirroja farfulló. Ninguno de ustedes tiene que venir con nosotros, continuó el Uchiha.
Al principio, Sakura pensó que Sasuke estaba ordenando a los demás que se fueran. Pero cuando lo pensó por un momento, se dio cuenta de que él les ofrecía la oportunidad de alejarse, diciéndoles que no tenían que seguirlo a Konoha. Quiero ir contigo, dijo Hugo en voz baja. Sakura sonrió. Se había encariñado bastante con Hugo, y de mala gana, con Suigetsu, y no le había gustado la idea de separarse. Apuesto a que Lady Tsunade tendrá algunas ideas sobre cómo ayudarte, Hugo, solo espera y verás. Hugo sonrió tentativamente, casi tímidamente. Suigetsu estaba sopesando sus opciones. No le gustaba la idea de adentrarse en una aldea escondida en compañía de un traidor, pero, había algo más que quisiera hacer. Kisame probablemente pronto tendría otro compañero de Akatsuki. Rastrearlo solo e intentar enfrentarlos a ambos sería un viaje seguro a una tumba temprana. Y, francamente, viajar con Sasuke y Sakura fue más divertido que lo que había tenido en años. ¿Crees que tu gente podría darme una oportunidad con Kisame? Preguntó, sus ojos deslizándose hacia Sakura. Si les gustas, y si soy muy persuasiva, sonrió Sakura. Porque Konoha estaría ansiosa por aprovecharse de alguien lo suficientemente poderoso como para derrotar a un Akatsuki. Probablemente lo tratarían como a un gruñón. No le dirían nada que pudiera poner en peligro la aldea y simplemente lo enviarían a luchar contra Kisame cuando se presentara una oportunidad. Pero le dejarían luchar contra Kisame. Si Suigetsu ganara, habrían eliminado una gran amenaza para Konoha. Y si perdía, entonces ellos no estarían en peor situación. Y Sakura sabía que su palabra tenía mucha influencia en Tsunade. Si ella respondía por ellos, era probable que el Hokage fuera indulgente. Solo podía esperar que la indulgencia se extendiera a Sasuke también. Haz lo que quieras, dijo Sasuke brevemente. Karin, danos la dirección en la que viajan los Leafs y luego podrás irte. Olvídalo, murmuró la pelirroja. Te perderías sin mí. Yo también iré. ¿Qué pasó con no entrar a Konoha con alguien a quien consideraban un traidor? Suigetsu sonrió. Estás reconsiderando tu decisión bastante rápido, ¿no? Cállate. Mis decisiones no son asunto tuyo. Lo son cuando significa que tengo que pasar más tiempo con una perra como tú. Sakura suspiró, pellizcándose el puente de la nariz y cerrando los ojos con fuerza mientras los bloqueaba mentalmente. Ella no tenía la energía para lidiar con esto ahora y, a juzgar por el ceño fruncido en el rostro de Sasuke, él tampoco. Cállate los dos. Él chasqueó. Karin, abre el camino. A pesar de las dolorosas secuelas de la purga, Sakura podría haberse reído. XXX, Kakashi reflexionó que fue realmente una transformación notable. El equipo que había partido de Konoha había sido sombrío, pero era la solemnidad nacida de la determinación. El equipo que regresó, su silencio provino de la pérdida y la desesperación. Habían dado todo para encontrar a Sakura y Sasuke y, sin embargo, regresaban con las manos vacías. Naruto seguía mirando detrás de él, sintiendo como si su regreso a Konoha fuera de alguna manera darse por vencido. De alguna manera estaba diciendo que no iban a recuperar ni a Sakura ni a Sasuke. ¿Alguna vez? Kiba de repente se sacudió, deteniéndose de golpe, su nariz temblando como la de un perro ansioso. Tengo algo. Sasuke y Sakura, acercándose rápido. Las cabezas se giraban hacia él como marionetas, y la esperanza desesperada en los ojos de Naruto era casi dolorosa. ¿Podemos estar seguros de que no se trata de una táctica de distracción como la que usaron antes? Preguntó Kakashi, tomando el lado de la precaución incluso cuando la emoción y la aprensión crecían dentro de él. XXX, Sakura se estaba cansando rápidamente. Su purga anterior la estaba alcanzando, en gran medida. Las purgas eran una forma rápida de limpiar el cuerpo de sustancias no deseadas, pero rara vez se realizaban porque eran muy agotadoras para el cuerpo. Tsunade una vez lo había comparado con beber mucho. Al principio te sentirías mejor, pero la consecuencia inevitable era la resaca. Por un momento, consideró pedirle a Sasuke que se detuviera y descansara, estaba empezando a sentirse extrañamente mareada, pero entonces el grupo de Konoha entró en el rango de detección de chakra.
Fue como una inyección de adrenalina. Sentir tantas y tan familiares firmas de chakra impulsó su espíritu de una manera que nada más podía hacerlo. XXX, todos habían estado tensos desde que varios chakras estallaron hacia el este. Había más de 2, pero Kakashi recordó la multitud de olores que sus perros habían reportado. Tal vez las otras firmas de chakra eran las del equipo que Sasuke parecía haber reunido. Miró brevemente a su propio equipo, la tensión era palpable. Algunos tenían esperanzas, otros simplemente se mostraban cautelosos. «Puedes sentirlos, ¿verdad?», gritó Naruto. «Son realmente ellos, realmente vienen. Tenemos que ser cautelosos», advirtió Yamato mientras las firmas de chakra corrían hacia ellos. Naruto parecía prácticamente vibrar en el lugar con su entusiasmo por correr hacia ellos. «No sabemos nada sobre sus motivos, Naruto». Un misil de pelo rosado explotó desde los árboles y atacó a Naruto en un abrazo feroz. «Sakura», gritó el rubio, tambaleándose por un momento antes de agarrarla con la misma fuerza. La repentina relajación, el silencioso y colectivo soplo de alivio que recorrió al grupo, fue palpable. Sakura estaba con ellos y a salvo. Misión cumplida. «Te extrañé mucho», Sakura se atragantó contra la camisa de Naruto, sollozando para contener las lágrimas. «No te ves más feo que antes», intervino Sai. «Así que supongo que el traidor no te lastimó demasiado». Solo Sai podría haber hecho de eso una declaración insulsa de un hecho en lugar de una pregunta preocupante. Pero sus palabras parecieron recordarles a todos que había otros además de Sakura con ellos ahora, y el equipo cambió sutilmente a posturas defensivas. Aunque Kakashi quería desesperadamente ir con Sakura y asegurarse de que estuviera bien, la fría voz de la lógica se impuso, diciendo que si bien los motivos de Sakura podrían ser claros, los de sus compañeros no lo eran. Le dio una breve mirada al equipo de Sasuke, una mujer pelirroja, un hombre con una espada inquietantemente familiar y un hombre rubio muy grande antes de que su mirada se posara en el Uchiha. Este era el chico en el que había visto tanto de sí mismo. Este era el chico al que había entrenado para los exámenes Chunin, al que le había enseñado el Chidori. Este era el chico que les había dado la espalda a todos por poder y estaba dispuesto a matar a Naruto para lograrlo. Sasuke parecía haber estado recientemente en algún tipo de pelea. Ciertamente se veía muy deteriorado y le faltaba la camisa. Ahora que lo pienso, pensó que había visto una camisa oscura demasiado grande en Sakura. «Oye feo, ¿por qué llevas una camiseta con el abanico de Uchiha?». Sai intervino detrás de ellos, flotando sobre Sakura y Naruto, obviamente sin estar seguro de qué hacer. Su limitada experiencia en interacción social probablemente no cubría lo que debía hacer en reuniones emocionales como esta, y todavía no tenía suficiente práctica en convertir la emoción y el impulso en acción para estar seguro de sí mismo. Afortunadamente, Sakura decidió compensarlo. Una mano emergió de la maraña que eran ella y Naruto, encontró su cuello y tiró de él hacia ellos. ¿Es este el abrazo grupal del que he oído hablar? Porque no estoy seguro de querer abrazar a Dicles. Sai, cállate, fue la orden del médico. Estás matando el momento. Sakura pensó que nunca antes había sido más feliz en su vida. Estaba de regreso con Naruto, Sai, Kakashi y todos los demás, y había logrado que Sasuke regresara al mismo tiempo. No estaba segura si quería reír como una loca o llorar de alegría. Kakashi deseaba poder ser tan feliz como obviamente lo eran sus alumnos. Sacó un pergamino de invocación de su bolsillo y llamó a las esposas almacenadas allí. Los pesados drenadores de chakra que se usaban para contener a los ninjas desaparecidos que querían traer con vida. Tsunade sabía que su misión de recuperar a Sakura prácticamente garantizaría un encuentro con Sasuke, y los había equipado como tal. «Uchiha Sasuke», entonó Kakashi. «Estás bajo arresto». Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparándose para la reacción de Sasuke. «¿Qué?», chilló la pelirroja. «Nunca dijiste que te iban a arrestar en el acto». Sakura se separó de Naruto y Sai y observó el proceso. «¿Qué más iban a hacer?», señaló Suigetsu. «Es un traidor a su aldea, ¿recuerdas?». «No quiero ser grosero», comenzó Kiba. «Pero ¿quién diablos eres?».
Oh, claro, Sakura todavía estaba tratando de reprimir su loca sonrisa. Incluso con el recordatorio de que no todo era sol y rosas, todavía parecía que no podía dejar de sonreír. Todos, estos son Suigetsu, Hugo y Karin, dijo, señalando a cada miembro respectivo de Mi. Y estos son Kiba, Hinata, Shino, Sai, Naruto, Yamato y Kakashi, continuó Sakura, como si estuviera presentando a los grupos separados en una fiesta y Kakashi no estuviera envolviendo esposas alrededor de las muñecas de Sasuke ni siquiera ahora. Kakashi no pudo negar que se sorprendió cuando Sasuke simplemente extendió sus manos para aceptar los grilletes, sin ofrecer resistencia mientras Kakashi ajustaba las esposas de metal a sus muñecas. Parecía cansado, de una manera que parecía ir más allá de los aspectos físicos de la palabra. Había un cansancio en los ojos de Sasuke que parecía llegar hasta lo más profundo del alma. Esto hizo que Kakashi se preguntara si el Uchiha finalmente había aprendido la verdad de sus palabras sobre la venganza. Todo lo que trajo fueron cenizas y vacío. No detuvo el dolor, no hizo que doliera menos. Entonces, de repente, dos brazos delgados rodearon su pecho y Sakura se presionó contra su costado. Y yo también te extrañé, Kakashi, murmuró. Kakashi generalmente no era la persona más sensible, pero esta vez hizo una excepción. Se había obligado a concentrarse en Sasuke y los demás, en el peligro potencial en lugar del regreso de Sakura, pero ahora que tenía cierta seguridad de que no estaban a punto de ser atacados, podía darse el gusto. Colocó un brazo sobre los hombros de Sakura y la presionó fuertemente contra su costado, su ojo descubierto recorriendo su cuerpo en un esfuerzo por detectar y examinar cada herida, para estar absolutamente seguro de que estaba ilesa. Estaba magullada, eso era evidente, pero por el color azul pálido y violeta se dio cuenta de que no había moretones dolorosos ni profundos entre ellos. Los finos capilares se habían roto justo debajo de la superficie de la piel, pero no más profundamente, lo que probablemente explicaba por qué no se había molestado en curarlos. La camisa que llevaba era demasiado grande para ella, le llegaba casi hasta las rodillas y parecía peligrosamente a punto de resbalarse de uno de sus hombros, y la había cerrado por delante con nudos de tela. Tenía el pelo rígido por la sal y algunos granos de arena y vetas de tierra se adherían a los pliegues de su ropa. Pero ella estaba viva y estaba en casa. Oye, si estás dando abrazos gratis, quiero algo de esa acción, dijo Suigetsu arrastrando las palabras, sonriendo ampliamente. Cuando hayas sido secuestrada y hayas pasado semanas preocupándote por mi seguridad, entonces con mucho gusto te abrazaré, Suigetsu, respondió Sakura. Estuve un poco preocupado por unas horas, ¿eso cuenta? Sakura se rió y se alejó de Kakashi. Estaba tan claramente feliz que Sasuke sintió una punzada de culpa por haber impedido su regreso a Konoha durante tanto tiempo. Él la miró fijamente, haciendo un esfuerzo por no mirar a nadie más. No quería encontrarse con los ojos de Kakashi y Naruto, no quería ver la decepción que seguramente estaría allí. Quería ignorar las amargas cenizas en las que se había convertido su vida y concentrarse en la sonrisa de Sakura por un rato más. Había estado tratando de concentrarse en su venganza, tratando de concentrarse en su objetivo de acabar con el consejo, y eventualmente, también con Madara, porque su conversación con Sakura no había borrado el agujero negro de la desesperación que amenazaba con consumirlo cada vez que lo hacía. Pensó en Itachi. Así que se desconectó del murmullo de la gente a su alrededor y trató de olvidar el frío peso de los grilletes alrededor de su muñeca o la inquietante sensación de estar desconectado de su chakra. Se preguntó si así era como Sakura había sentido el collar. Si es así, no es de extrañar que estuviera tan contenta de quitárselo. Sakura se estaba perdiendo de vista mientras sus amigos se agolpaban a su alrededor, pero no tan perdida de vista como para que Sasuke no se diera cuenta cuando ella se tambaleó peligrosamente sobre sus pies. Él había sido consciente de que algo andaba mal mientras viajaban, pero lo atribuyó al agotamiento. Ella había tenido que curarse a sí misma, curarlo y luchar con él en el lapso de unas pocas horas. Ahora se preguntó si habría otra causa. Su batalla había resultado en una herida grave, una que no le quedaba suficiente chakra para curar. Por supuesto, si hubiera estado herida durante tanto tiempo, pensó que se habría dado cuenta antes.
Pero claro, se trataba de una mujer que ni siquiera había gritado cuando él le rompió la pierna. Podría haber sido el impacto de la lesión que la adormeció momentáneamente, pero aún así decía mucho sobre lo que Sakura podía afrontar. Sakura sintió que su cuerpo temblaba por segunda vez, su visión se hacía un túnel alarmantemente, y decidió que si se desmayaba se enojaría mucho. Desmayarse después de reunirse con el grupo de rescate era uno de los mayores clichés que existían, pero, por supuesto, los clichés se formaban porque tenían una base real. Su mente le decía que estaba a salvo, su adrenalina estaba desapareciendo, y la purga la estaba alcanzando. ¿Estás bien?, preguntó Hinata mientras los ojos de Sakura se desenfocaban por un momento. Estoy bien, dijo Sakura, su declaración era más de determinación que de evaluación de su condición. No iba a desmayarse, maldita sea. Solo necesito sentarme. Las exclamaciones estallaron a su alrededor cuando las piernas del médico se doblaron debajo de ella, enviándola al césped con un golpe poco elegante. Sasuke vio a Sakura caer al suelo, escuchó las fuertes exclamaciones de todos a su alrededor y su mente instantáneamente llegó a la peor conclusión. Intentó ir hacia ella, pero Kakashi y Yamato se movieron para interceptarlo. Por un momento, Sasuke fue golpeado por el salvaje y desesperado impulso de derribar a ambos hombres al suelo y apartarlos de su camino. Fue solo cuando se dio cuenta de que Sakura estaba sentada en el suelo en lugar de tumbada sobre él que logró controlar el impulso. Estás exagerando, se dijo a sí mismo con firmeza. Ella simplemente está agotada, estás exagerando, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no había estado solo en su avance. Tanto Hugo como Suigetsu habían intentado acercarse al grupo de Konoha junto a él cuando vieron el casi colapso de Sakura. Aparentemente, la intercepción de Kakashi y Yamato no había sido simplemente en su nombre. No vamos a lastimarla, espetó Suigetsu, luciendo mortalmente ofendido ante la idea. Hugo simplemente estaba mirando por encima de las cabezas de los ninjas de Konoha, luciendo casi tan angustiado como cuando Sasuke le dijo que Itachi la secuestró. ¿Está bien? Ella, no está herida. Kakashi intercambió una breve y dudosa mirada con Yamato. No estaba seguro de qué esperaba exactamente de Sasuke y la gente que su antiguo alumno había reunido a su alrededor, pero esta abierta preocupación por el bienestar de Sakura ciertamente había sido una sorpresa. Parecía que Sasuke estaba considerando seriamente estrellarlo contra el suelo para llegar hasta Sakura, y sus compañeros masculinos parecían sinceramente preocupados por ella. La mujer que Sakura había presentado como Karin parecía bastante desinteresada entre la multitud que rodeaba al médico, pero obviamente era una minoría. Estoy bien, estoy bien. Sakura prácticamente gritó, esforzándose por ser escuchada por encima del balbuceo preocupado a su alrededor. Naruto la había agarrado por los hombros para evitar que se cayera, y estaba balbuceando que si ella estaba lastimada, él iba a matar a ese bastardo. Kiba estaba sugiriendo en voz alta que consiguieran sales aromáticas. Shino y Hinata afortunadamente estaban bastante callados, pero Sai estaba hablando de cómo probablemente debería ponerse de pie porque era aún más fea desde este ángulo, y decía mucho sobre la nostalgia que había sentido el hecho de que no quería machacarlo por eso. Por el contrario, el odiado apodo trajo una especie de cálido brillo a su pecho, una sensación de que todo estaba como debería ser ahora, porque había vuelto a donde pertenecía. Pero por supuesto, incluso ahora Sakura reconoció que esto duraría tal vez una hora más o menos antes de que Sai comenzara a ponerla de los nervios nuevamente. Estoy bien. Intentó de nuevo. Yo solo, tuve que hacer una purga, y Hinata hizo una mueca. Sabía lo suficiente sobre jutsu médico para darse cuenta de lo dañina que podía ser una purga. Kakashi. Llamó por encima del hombro. Necesitamos parar aquí. Sakura tuvo que hacer una purga. ¿Qué es eso?, gritó Naruto. Kiba hizo una mueca. Suena un poco desordenado, ¿es entonces cuando la gente se mete los dedos en la garganta para vomitar?, preguntó Sai, su pregunta no tenía más tono que curiosidad educada. Borra eso de en unas horas. Sai me está molestando ahora, gruñó Sakura.
A veces, estaba segura de que Sai sabía más, pero seguía con sus preguntas tontas porque era la única forma que conocía de conectarse con la gente. Sorprendentemente, fue Shino quien lo corrigió. No, es una técnica que utilizan los médicos para obligar al cuerpo a procesar toxinas o sustancias químicas no deseadas muy rápidamente, pero no se usa con frecuencia porque tiene un efecto negativo retardado en el cuerpo. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Kiba, sonando muy sospechoso. De hecho, retengo lo que Hinata me dice. ¿Cuándo nos dijo eso? Deja de discutir estúpidamente, Sakura está herida. Gritó Naruto, y Sakura lo habría corregido, diciendo que no estaba herida, exactamente, si no se hubiera sentido tan mareada. Su visión se estaba disolviendo en manchas de colores. Aparentemente ni siquiera sentarse había aliviado la tendencia de su cuerpo a desmayarse. Sakura sabía que los desmayos se producían como resultado de la falta de oxígeno en el cerebro. La pérdida de la conciencia era la forma que tenía el cuerpo de asegurarse de que todas las funciones no vitales fueran desactivadas, y el colapso posterior generalmente provocaba que el cuerpo quedara en posición horizontal, asegurando la oxigenación. La sangre no tenía que trabajar contra la gravedad para llegar al cerebro. En resumen, Sakura sabía que debía acostarse para tener alguna posibilidad de mantener la conciencia, y estaba a punto de decirle a Naruto que soltara sus hombros y le permitiera hacerlo, pero se desmayó antes de que pudiera. XXX, Madara observó cómo el pequeño grupo rompía a gritar mientras la mujer de cabello rosa se desplomaba contra su compañera de equipo. El grupo a su alrededor repentinamente zumbó con un ruido como una colmena sacudida, y Sasuke y sus compañeros masculinos hicieron un intento fallido de avanzar nuevamente, pero Kakashi y Yamato se aseguraron de mantenerlos alejados de la mujer inconsciente. El encadenado Sasuke en realidad intentó pasarlos, y tuvo que ser obligado a retroceder para mantenerlo alejado. Parecía que el grupo no confiaba en él lo suficiente como para dejarlo acercarse a Sakura ahora que estaba a salvo con ellos, y Naruto, el único que podría haber hablado por él, estaba demasiado preocupado con la Sakura colapsada por el momento. Madara mantuvo un control férreo sobre su chakra, asegurándose de que estuviera cuidadosa y religiosamente oculto a quienes estaban debajo de él. No se movió, no habría ramas temblando ni hojas traqueteando para delatarlo, pero no pudo contener un suave suspiro de disgusto ante la obvia preocupación en los ojos de Sasuke mientras miraba al médico inconsciente. Fue realmente bastante patético. Madara había dejado a Sasuke y Sakura solos en la playa, fuera del alcance del oído, pero no había ido más allá del alcance de detección de chakra. Había sentido sus chakras encenderse en la batalla y luego calmarse durante largos minutos. Había esperando en cualquier momento sentir el guiño del médico mientras Sasuke la dejaba inconsciente, o separarse de su ex compañera de equipo mientras ella se ponchaba sola. No había esperado que se les unieran las firmas de Ebi, o que todo el grupo tomara una línea que los llevaría directamente a través del camino del grupo de Konoha. Y fue entonces cuando Madara se dio cuenta de lo que había pasado. El pequeño médico debe haberlo convencido de regresar a Konoha y portarse bien. Sakura había resultado ser un problema aún mayor de lo que había anticipado. Había pensado en eliminarla, pero ella ya había convencido a Sasuke de regresar, y si ella muriera, incluso en circunstancias aparentemente accidentales, Madara pensó que probablemente Sasuke aún regresaría a Konoha, aunque solo fuera para honrar su memoria. Entonces, si eliminaba a Sakura, también tendría que matar a Sasuke. Pero Madara se había encontrado bastante reacio a matar a Sasuke, como lo haría un criador si tuviera que sacrificar a un perro de exposición campeón en el que se había esforzado mucho en entrenar. Sasuke sería una gran ventaja para Akatsuki, y otro Sharingan habría sido inmensamente útil para controlar a Kyuubi. Sería una lástima matarlo, un desperdicio. Por supuesto, si no pudiera recurrir a Akatsuki, Madara no tendría reparos en su muerte. Pero todavía podía ver otras opciones, otras formas de llevar a cabo sus planes. Sasuke había dejado muy claro que sus sentimientos por la kunoichi de cabello rosado eran profundos. Madara sabía que era probable que pudiera obligar a Sasuke a cumplir sus órdenes manteniendo a Sakura como rehén, pero ese escenario no le atraía más que la muerte de Sasuke.
Los peones reacios siempre causaban más problemas de los que valían. Tenían que ser vigilados constantemente para asegurarse de que hicieran lo que se les ordenaba, e incluso entonces, sin duda intentarían frustrar cualquier plan en el que se hubieran visto envueltos. Pero había otra manera. Sabía que quienquiera que matara a Sakura se convertiría en un enemigo de Sasuke de por vida, entonces, ¿se aplicaría lo mismo si fuera Konoha? Madara pensó que sí. Sakura había estado desaparecida de su aldea por algún tiempo. Sería fácil darle a Konoha información falsa sobre sus actividades, inventarla haciendo algo que sería motivo de ejecución. En circunstancias normales, dicha información daría lugar a un juicio, una investigación y una determinación de la validez de esas reclamaciones, pero Madara planeaba saltarse esos pasos. Si esa información también insinuaba que ella sabía algo sobre la masacre de Uchiha, él sabía que los miembros del consejo presionarían para una ejecución inmediata, en caso de que ella hablara y perdieran su posición en la aldea. Y cuando Tsunade no estuviera de acuerdo, probablemente harían arreglos para asesinarla silenciosamente. Por supuesto, nunca se admitiría nada, pero estaba seguro de que Sasuke sabría lo que había sucedido. Y Sasuke haría pagar a Konoha. E incluso si no lo hubiera hecho, Madara se habría deshecho de la persona que había perturbado tan completamente sus planes en primer lugar. La muerte a manos del pueblo al que había sido tan leal sería una venganza apropiada. Capítulo 21 Malentendidos. El verdadero amor es como un fantasma. Todo el mundo habla de ello, pocos lo han visto. La Rochefoucauld, XXX, Kakashi alimentó con un palo la parpadeante fogata casi sin hacer nada, observando cómo la madera se encendía y escuchando los crujidos y chasquidos que producía. Habían establecido un campamento donde Sakura se había desmayado, principalmente porque obviamente no podría viajar más lejos y sería difícil llevarla de regreso a Konoha, pero también porque Kakashi quería obtener una lectura sobre los compañeros de Sasuke antes de que él. Déjalos en cualquier lugar cerca del pueblo. Y una lectura sobre Sasuke. Francamente, Kakashi no sabía qué pensar del joven silencioso que había seguido a Sakura entre ellos. Sasuke siempre había estado callado, pero nunca había sido tan crudo, tan lleno de dolor y confusión. Pero, por supuesto, este era Sasuke, así que aunque Kakashi había notado que algo definitivamente andaba mal, y estaba seguro de que Naruto también, dudaba que alguien más hubiera visto algo mal. Miró hacia el pequeño grupo al otro lado del fuego. Sakura estaba acurrucada en un saco de dormir, acurrucada bajo una manta en la fría noche, todavía inconsciente. Hinata había verificado que no estaba en peligro inmediato. Su cuerpo solo necesitaba recargarse y reponer los electrolitos que se habían consumido en la purga. Y fue por orden de Hinata que Sakura estaba siendo apoyada, medio consciente, y le daban una bebida de glucosa cada hora. Kakashi había esperado que ella se moviera durante esas sesiones, pero aparentemente ahora que Sakura estaba inconsciente, su cuerpo había decidido que permanecería así por algún tiempo. Sentado a su lado estaba Naruto y, extrañamente, Sasuke. El Uchiha todavía estaba encadenado. La naturaleza naturalmente cautelosa de Kakashi no le permitiría descartar el hecho de que esto podría ser una artimaña, pero se le había permitido acercarse al médico, aunque eso se debió en gran parte a la intervención de Naruto. Después de que Sakura se acomodó en una bolsa de dormir y el rubio se calmó un poco, notó la forma en que Sasuke miraba al médico inconsciente, aparentemente ajeno a todo lo demás. Los grilletes que drenaban chakra en sus muñecas, sus compañeros de equipo que protestaban y la nube de insectos de Shino flotando sobre él, listos para atacar si hacía un movimiento hostil. Las palabras exactas de Naruto habían sido: deja que el bastardo venga aquí. ¿Qué le va a hacer? Kakashi había pensado en varias respuestas bastante sombrías a esa pregunta, pero más allá de su arraigada cautela y sus instintos ninja que le gritaban que al enemigo nunca se le debería permitir acercarse a un camarada caído, todavía había un pequeño núcleo de calidez para su exalumno. A pesar de todo lo que había hecho, y todo lo que no había hecho, Kakashi quería desesperadamente creer que Sasuke podía ser redimido. De alguna manera, envidiaba la firme creencia de Naruto en la rehabilitación de Sasuke. Para el rubio, el regreso de Sasuke nunca había estado en duda, era solo una cuestión de cómo y cuándo.
La firme e interminable lealtad de Naruto no le había permitido ni siquiera considerar otro camino. Pero Kakashi sí. Más de una vez durante esta misión, se había visto obligado a contemplar qué haría si Sasuke se negaba a dejar ir a Sakura o si intentaba matar a Naruto nuevamente. Kakashi había pasado gran parte de la misión tratando de prepararse para la posibilidad de tener que matar a Sasuke. Había tratado de sacar de su mente toda esperanza para Sasuke, de modo que si realmente llegaba el momento, estaría dispuesto a asestar un golpe fatal. Y ahora que había aprendido que no tenía por qué hacerlo, el impulso de ceder ante esa esperanza era demasiado tentador, demasiado cegador como para arriesgarse. Tenía que mantener la cabeza clara y sensata y recordarse a sí mismo que Sasuke había abandonado voluntariamente Konoha, había intentado matar a Naruto, había mantenido cautiva a Sakura y muy probablemente podría estar tocándolos como violines para sus propios fines. Pero algo le dijo que Uchiha no lo era. Algo había sucedido, Kakashi aún no sabía qué, pero algo había sucedido, algo que había socavado los cimientos del ser de Sasuke. Simplemente no había descubierto qué todavía. Mientras él observaba, Sakura se dio vuelta en sueños, rodando en su cama improvisada y quitándose la manta de los hombros. Naruto extendió la mano, pero sorprendentemente fue Sasuke quien se movió primero, agarrando la esquina de la manta con una mano, la otra sostenía sus grilletes para asegurarse de que la pesada cadena no chocara contra la mujer dormida, y levantándola hacia ella. Cuello nuevamente. Sus dedos rozaron la piel desnuda de su garganta, aparentemente accidentalmente, mientras se retiraba, lo que no pasó desapercibido. Kakashi no podía recordar haber visto nunca antes a Sasuke siendo tan gentil con alguien, y ese toque, esas no habían sido las acciones del chico distante que había conocido. A Sasuke nunca le había gustado el contacto físico afectuoso, entonces ¿por qué había acariciado el cuello de Sakura? La acción parecía casi involuntaria. El gesto de un hombre que inconscientemente quería contacto. Naruto parecía tan sorprendido como se sentía Kakashi. Estaba mirando abiertamente a Uchiha, aunque no decía nada. Era raro que Naruto guardara silencio, pero al mismo tiempo, Kakashi no estaba realmente sorprendido. Sasuke había regresado, sí, pero todavía había tensión entre él y Naruto. Y probablemente habría tensión durante mucho tiempo. No importaba que Naruto siempre hubiera creído en Sasuke, siempre hubiera luchado por su regreso a Konoha, Sasuke todavía había intentado matarlo en múltiples ocasiones, y Kakashi sabía que no se olvidaba ese tipo de traición. Naruto podría estar haciendo lo mejor que podía, pero el hombre de cabello blanco sabía que pasaría un tiempo antes de que se sintiera completamente cómodo en presencia de Sasuke nuevamente. En ese momento, Kakashi se dio cuenta de que estaba analizando demasiado a sus alumnos hasta un punto poco saludable. Había querido esperar la historia de Sakura, escuchar el relato de Sakura sobre su experiencia con Sasuke antes de tomar alguna medida con respecto a las acusaciones, pero parecía que ella no despertaría por bastante tiempo. Entonces Kakashi haría lo mejor que podía hacer. Interrogar a las personas que Sasuke había traído con él. Quería tener una idea de la persona que Sasuke era ahora antes de conocer la versión de la historia de Uchiha. Así que se levantó de su posición frente al fuego y se dirigió hacia el pequeño grupo de prisioneros, custodiados estrechamente por los estudiantes de Kurenai, y le hizo un gesto a Sai para que se uniera a él. XXX, Sasuke solo estaba vagamente consciente de que Kakashi abandonaba el pequeño círculo alrededor del fuego. Era casi la hora de la siguiente bebida de glucosa de Sakura, y él ya estaba trabajando para sostenerla para que Naruto pudiera hacer correr el líquido por su garganta. Los grilletes lo hacían bastante incómodo, pero Sasuke logró levantar a Sakura hasta una posición medio sentada contra su pecho mientras la rubia suavemente abría sus labios para aceptar la taza que él presionaba entre ellos. Sakura hizo un leve ruido, pero no reaccionó más allá de eso. Eso hizo que Sasuke se preguntara cuán agotada había estado. Él debería haberlo notado porque ella no dijo algo. Pero Sasuke recordó su obvia alegría al reunirse con los demás, y supo que habría caminado descalza sobre navajas de afeitar sin quejarse si hubiera visto a sus amigos del otro lado.
Naruto observó cómo lo último de la bebida de glucosa se deslizaba en la boca de Sakura, observó su garganta trabajar mientras tragaba automáticamente y se inclinó hacia atrás, tomando la taza y soltando suavemente su barbilla. Su cabeza se hundió sin huesos contra el pecho de Sasuke, y el Uchiha la bajó de espaldas a la cama con otra muestra de sorprendente gentileza. Naruto observó a su ex compañero de equipo y resistió el impulso de morderse el labio. Sakura había regresado, Sasuke había regresado, todo era como siempre había esperado que fuera, entonces, ¿por qué se sentía tan inquieto? Tal vez porque, en todas las imaginaciones de Naruto, él siempre se había visto a sí mismo como quien traería de regreso a Sasuke, y este nuevo escenario lo dejó con la sensación de que de alguna manera había fallado en su promesa a Sakura. Tal vez fue la idea de que Sasuke había reunido un equipo, sin ellas. O tal vez fue porque apenas podía reconocer a su compañero de equipo en el hombre sentado a su lado. Sasuke parecía tan cerrado, tan derrotado, que Naruto tuvo que preguntarse qué había pasado. Pero entonces algo lo hizo mirar hacia Kakashi, solo para descubrir que su antiguo maestro Izai habían llevado a un lado al que Sakura había presentado como Suigetsu, aparentemente para interrogarlo. Naruto se preguntó sobre qué lo estaban interrogando. Sintiendo la mirada de Naruto, Kakashi miró hacia él y le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Suigetsu observó al rubio acercarse y se reclinó contra un árbol, mirando con nostalgia su espada, que estaba cuidadosamente sostenida por el fuego y fuera de su alcance. Él lo quería de vuelta. Sabía que Konoha tenía fama de ser suave, pero aún así era inquietante ser excluido del grupo por un pequeño contingente. Sabía que probablemente lo iban a interrogar. No le sorprendió eso, pero sí que lo interrogaran tan rápido. Habría pensado que al menos intentarían trabajar con Sasuke primero. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber? Preguntó, tratando de terminar con esto de una vez. No era como si tuviera alguna información que quisiera mantener en secreto. El sonido se había ido y no le debía lealtad a Akatsuki. Su plan era ser amable, mostrarles lo valioso que podía ser, y tal vez le darían una oportunidad con Kisame. Después de todo, había oído que Konoha estaba detrás de Akatsuki. Kakashi se dijo a sí mismo que estaba interrogando a Suigetsu primero porque quería tener una idea del trato que Sasuke le daba a Sakura, y sería menos probable que estos extraños le mintieran. Obtuvieron pocos beneficios al hacer que Sasuke fuera mejor o peor de lo que parecía. Y si seguía diciéndose eso, podría ignorar la verdadera razón. Estaba tratando de evitar hablar con Sasuke. Comenzó el interrogatorio con una pequeña pregunta, tratando de evaluar qué tan cooperativo iba a ser Suigetsu. ¿Cuánto tiempo estuviste viajando con Sasuke? Viendo que Sakura ya les había dicho su nombre, esta parecía la elección lógica. Suigetsu se encogió de hombros. Tal vez una semana más o menos, un día más o menos. No demasiado. Kakashi tomó nota mental de eso. No había estado con Sasuke durante la desaparición de Sakura. El shinobi parecía cooperativo, y aunque sabía que no era aconsejable confiar en sus instintos acerca de alguien en esta situación, necesitaba obtener una respuesta sobre el tratamiento de Sakura, incluso si esa respuesta era mentira. En primer lugar, ¿las lastimaste a Sakura? Suigetsu sabía que probablemente no era apropiado para la gravedad de la situación, pero no pudo evitarlo, se echó a reír. El ojo visible de Kakashi se entrecerró peligrosamente, obviamente preguntándose cómo era divertida esta situación. ¿De verdad crees que estaría aquí sentada, viva y hablando contigo, si la lastimara? Preguntó Suigetsu. Diablos, no, Sasuke ya habría esparcido las partes de mi cuerpo en 3 países diferentes. Naruto estaba sonriendo. Sabía que ese bastardo no iba a lastimarla, lo sabía. Kakashi abrió la boca para advertirle que no se apresurara, pero Suigetsu habló primero. ¿Ustedes me están interrogando para saber si Sasuke lastimó a Princesa? Kakashi levantó una ceja. El hombre era perspicaz, eso se lo concedía. ¿Princesa? Repitió Naruto. ¿Otro apodo? Preguntó Sai, sonando nada más que inocentemente curioso. Le queda mucho mejor que el tuyo, murmuró Naruto. ¿Él hizo?
Preguntó Kakashi, ignorando a los dos chicos. ¿Lastimarla? Nuestra inteligencia nos dice que fue entregada a Sasuke para un propósito muy específico. ¿Me estás preguntando si tuvieron relaciones sexuales?, dijo Suigetsu sin rodeos. Silencio férreo por parte del ninja mayor, un movimiento incómodo de Naruto y una mirada inquietantemente vacía pero calculadora de Sai. No lo han hecho, les aseguró. Desafortunadamente. Ciertamente habría reducido algo de la tensión, y probablemente le habría hecho mucho bien a Sasuke. Suigetsu podía simpatizar con los rostros sorprendidos a su alrededor. Si un Sasuke adolescente hubiera sido como es ahora, probablemente estarían asombrados ante la idea de que hubiera habido tensión sexual en cualquier lugar cerca de su vecindad. Entonces, siendo Suigetsu, no pudo resistir la tentación de revolver la olla un poco más. Sí, estuve allí contigo, asintió ante sus expresiones de asombro. Siempre tuvo mujeres a su lado en Zaun, Karin, por ejemplo, pero nunca les prestó atención. Princess es la única a la que he visto meterse en su piel. Él se rió, una risa breve y autocrítica. Y todo este tiempo pensé que era gay o que tenía algún tipo de desequilibrio hormonal que resultaba en una falta total de deseo sexual. Pero resulta que simplemente tiene gustos particulares. Muy particulares. Las expresiones en los rostros de sus interrogadores todavía eran bastante escépticas, por lo que Suigetsu decidió ser honesto. Porque cuanto antes se dieran cuenta de que ninguno de los miembros del equipo Ebi había dañado a Sakura, antes estaría fuera de las estúpidas cadenas. Mira, no voy a decir que la trataba como a una princesa, porque no lo hacía. Se negaba a dejarla ir por mucho que ella se lo pidiera, tenía la costumbre de agarrarla del brazo y arrastrarla a donde quiera. Quería ir, le dijo algunas cosas que solo pueden clasificarse como crueles, pero él nunca la lastimó, y nunca permitió que ella saliera lastimada. No fue una coincidencia que después de su batalla con Deidara, Sasuke fuera derrotado 6 veces. Camino al domingo y Princess estaba polvorienta y un poco cansada, y aunque lo había visto casi matar a hombres que insultaban a su familia, Princess gritaba maldiciones a sus antepasados durante minutos y él nunca la golpeó. Incluso amenazó con golpearla. Suigetsu sonrió y dio su primera impresión sólida de Sasuke y Sakura con más que una pizca de presunción. Lo cabreo, él me envuelve con una serpiente y amenaza con matarme. Ella lo cabrea y, como mucho, recibirá una mirada furiosa. Si intentara atacarlo, me aplastaría contra el suelo. Ella intenta atacarlo, lo único que él hace es decirle que no lo vuelve a hacer. No digo que sea el tipo más amable del mundo, pero si estás buscando al que golpeó a Princess, te garantizo que lo estás. Mirando al tipo equivocado. XXX, una hora más tarde, Kakashi no tenía idea de qué pensar. Los informes sobre Sasuke decían una cosa, los interrogatorios de sus compañeros decían otra. Sasuke no habría lastimado a Sakura, había sido la tranquila respuesta de Jugo a sus preguntas. Él la ama. Comprensiblemente estupefacto y tratando de no demostrarlo, Kakashi le había preguntado en qué basaba esa suposición. Se podía ver cuando él la miraba, a veces. Era como si quisiera sonreír, pero tuviera miedo de hacerlo, en caso de que algo sucediera y le quitara la razón para sonreír. Karin había hecho todo lo posible para restar importancia a la importancia del médico para Sasuke, pero incluso ella había admitido que Sasuke nunca había lastimado a Sakura. Sin embargo, Kakashi no podía descartar las posibilidades de que estuvieran haciendo que Sasuke fuera mejor de lo que era en un esfuerzo por parecer mejor por asociación, o que Sasuke estuviera engañando a sus compañeros de equipo sobre su verdadera naturaleza e intenciones. Después de todo, ninguno de ellos había podido explicar qué había sucedido para causar los moretones de Sakura, o por qué estaba vestida con la camisa de Sasuke. Hinata también lo había llevado a un lado y le mencionó que, cuando había acostado a Sakura en el saco de dormir, la camisa se había movido y le había permitido vislumbrar lo que claramente era una marca de mordisco, y Kakashi quería una explicación para eso lo antes posible. Los moretones podrían explicarse por una simple batalla, pero una marca de mordisco. O Sakura había luchado con su hipotético oponente muy cerca, o...
Kakashi estaba esforzándose por no pensar más allá de eso. Naruto, por su parte, no había estado más feliz en semanas. Vio esto como una prueba final y definitiva de la reforma de Sasuke. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que Kakashi se despertara. Podía decir por el aire de su antiguo maestro que no estaba listo para dejar de lado sus sospechas sobre Sasuke y Sai. Bueno, nadie supo realmente lo que Sai estaba pensando. Pero Naruto sabía que había tenido razón y no pudo eliminar la arrogancia engreída de sus pasos mientras caminaba de regreso al fuego. XXX, ¿qué es lo que ustedes hacen esto? Kiba preguntó en voz baja. Ese Sasuke parece dispuesto a regresar con nosotros, dijo Hinata en voz baja. Tal vez se dio cuenta de que estaba equivocado. Sí, pero ¿por qué ahora, de todos los tiempos? Itachi está muerto, y de repente todo es oye, voy a volver a Konoha. Entonces, ¿qué? Él siempre iba a regresar pero decidió ir con Orochimaru. Por el placer de hacerlo. Creo que algo pasó, comentó Shino. Ya sea durante la batalla con Itachi o después, pero algo pasó que hizo que Sasuke decidiera regresar. Miró hacia el hombre de cabello oscuro que estaba junto al fuego, vigilando a la inconsciente Sakura. Y creo que Sakura pudo haber tenido mucha influencia en su decisión. Pero, por otro lado, podría estar actuando dócilmente en un intento de adormecernos con una falsa sensación de seguridad, señaló Yamato. ¿Pero por qué? En un momento dado, demostró un deseo de matar a Naruto, dijo sin rodeos el ninja mayor. ¿Qué mejor manera que ponerse bajo su guardia y luego atacar cuando no esté preparado? Kiba y Hinata parecían sorprendidos, como si realmente no hubieran creído que Sasuke contemplaría algo tan atroz, y mientras el cuello alto de Shino y sus gafas oscuras ocultaban su expresión, Yamato pensó que habría sido una versión apagada de la de sus compañeros de equipo. Realmente no le sorprendió. A pesar de su obvia sospecha, habían conocido y confiado en Sasuke en algún momento, lo que significaba que naturalmente querían creer lo mejor de él. Él, sin embargo, nunca había conocido a Uchiha, excepto como enemigo, y no estaba dispuesto a descartar o ignorar la posibilidad de que este supuesto regreso pudiera tener motivos ocultos muy oscuros. Parte de ser un ninja era intentar pensar como tu enemigo, anticipando todos los planes posibles. Pero al mismo tiempo, sabía que le gustaría pensar que Sasuke realmente había regresado, aunque solo fuera por el bien de Sakura y Naruto. Al principio, había pensado que no eran más que unas molestias, siendo con ellos un trabajo esencial de cuidado de niños, pero poco a poco se había ido apegando a ellos. A regañadientes, fascinado por la forma en que aceptaron y adoptaron tanto a él como a Sai simplemente porque eran parte del equipo 7. E intrigado por los profundos lazos de lealtad que los unían tan estrechamente. Al principio, Yamato había asumido que Naruto y Sakura estaban enamorados, pero con el tiempo se dio cuenta de que compartían una profunda amistad que era muy fácil de confundir con amor, simplemente porque pocos vínculos platónicos con el sexo opuesto se volvían tan fuertes. Naruto, Sakura y Kakashi estaban unidos en un círculo de equipo que era extraordinariamente unido, incluso entre Konoha. Un círculo que habían ampliado para incluirlo a él y a Sai sin lugar a dudas. Así que fue por su bien que Yamato se encontró esperando que Sasuke fuera sincero. Y aún así, una parte de él no pudo evitar sentir que este escenario era demasiado claro y fácil. XXX, Sakura abrió los ojos, al principio desconcertada al encontrarse en posición horizontal, hasta que se dio cuenta de que debía haberse desmayado. La idea la irritó, y cuando notó la oscuridad que la envolvía y la fogata a poca distancia, su irritación solo se profundizó. Debía haber estado fuera durante al menos unas horas. Ella ahogó un bostezo con la mano, empezó a darse la vuelta. Sakura. Y casi saltó de su piel cuando alguien gritó su nombre justo al lado de su oreja y la abrazó. Mientras Sakura estaba conmovida por su afecto, la puntería de Naruto estaba equivocada. En lugar de lanzar sus brazos alrededor de sus hombros, la atrapó por el cuello y actualmente la estaba estrangulando. Naruto, jadeó dolorosamente. La estás asfixiando, idiota, fue el mordaz comentario de Sasuke. Oh, lo siento.
Tosiendo un poco para aliviar el dolor en sus pulmones, Sakura aún así logró sonreír. En represalia, rodeó el pecho de Naruto con sus brazos y apretó con tanta fuerza que hizo crujir las costillas. Sasuke los miró Naruto sonriendo como un lunático incluso mientras le suplicaba a Sakura que lo dejara, la sonrisa de Sakura parcialmente oculta en la chaqueta de la rubia, sus hombros temblando de risa y sintió una rápida punzada de envidia. Una parte de él no pudo evitar preguntarse qué tan cercanos se habían vuelto Naruto y Sakura a lo largo de los años. Y entonces el brazo de Sakura se extendió y lo atrajo hacia el abrazo de la misma manera que había arrastrado a Sai hacia el anterior. Naruto se sorprendió cuando Sasuke no solo no le quitó el brazo de encima, sino que tampoco hizo ningún movimiento para romper el abrazo. Permitió que Sakura apoyara su barbilla en su hombro y, a menos que Naruto se equivocara, en realidad apoyó su mejilla contra su cabello. Y Naruto no pudo evitar la sensación de que finalmente todo estaba bien. A pesar de todo lo que estaba por venir el juicio de Sasuke, cualquier castigo que iba a recibir por ser un ninja desaparecido así era como debía ser. Los tres, juntos de nuevo. Oye, ella está despierta. Llegó el grito de Kiba. Sakura se alejó de Sasuke y Naruto mientras las cabezas se giraban hacia ella. Hinata se apresuró a ver a su paciente, mientras Yamato, Kakashi y Sai se acercaban a un ritmo un poco más tranquilo. Kiba comenzó a moverse hacia el grupo, pero Shino le dio un fuerte golpe en la espalda y le recordó que tenían que proteger a los prisioneros. ¿Crees que ella está bien? Suigetsu preguntó a los demás, mirando al pequeño grupo de personas alrededor del fuego. Ella estará bien, refunfuñó Karin. Fue solo una purga. No entiendo por qué todo el mundo está haciendo tanto escándalo al respecto, Suigetsu sonrió. Ver a Sasuke arraigarse firmemente al lado de Sakura significaba que el hombre de pelo blanco tenía una buena idea de dónde venía la silenciosa amargura de Karin. Así que, por supuesto, no pudo resistir el impulso de restregárselo en la cara un poco más. Te dije que sentía algo por ella. Karin le lanzó una mirada fea, pero en realidad no dijo nada. Suigetsu se preguntó si poco a poco se estaba dando cuenta de lo que lo había golpeado durante la primera hora después de conocer a Sakura. Que Sasuke estaba verdaderamente cautivado. Entonces Suigetsu se dio cuenta de que Jugo estaba inquietantemente callado y le lanzó una rápida mirada. Si había aprendido algo sobre Jugo, era que el hombre grande estaba más cerca de un alboroto cuando estaba inquietantemente silencioso. Pero Jugo no tenía ese aura de psicosis que usualmente parecía proyectar antes de estallar. En cambio, estaba contemplando la reunión de amigos de Sakura con una especie de anhelo desesperado. Como si fuera algo que siempre había deseado, pero que hacía tiempo que había perdido la esperanza de tenerlo. Fue cuando Suigetsu comenzó a sentir un poco de lástima por el chico que se dio cuenta de que todo el asunto del toque suave de Princess era contagioso y trató de dejar de pensar. XXX, Kakashi dejó que su equipo se preocupara y se preocupara por Sakura, o al menos, se preocupara y se preocupara tanto como lo hicieron Sai y Yamato, y luego silenciosamente la llevó a un lado cuando todo se había calmado un poco. Por supuesto, Naruto había protestado, preguntando en voz alta qué había de secreto en su discusión, y Sasuke había, temblado, a falta de una palabra mejor, como si quisiera protestar pero se estuviera silenciando. Sakura, aparentemente notando su mirada oscura, le había dicho que se animara, le había sonreído y entonces Kakashi lo había visto esa mirada que Jugo había descrito. El ligero ablandamiento de los ojos de Sasuke, la apenas visible relajación de los músculos alrededor de su boca. Fue como la rubia había dicho, como si Sasuke hubiera sido un tipo diferente de hombre, le habría sonreído. Pero Kakashi no dejó que su sorpresa lo alejara de su objetivo. Necesitaba preguntarle a Sakura sobre sus experiencias como cautiva. No importa cuán desagradable sea la respuesta. Estaba listo para descartar la idea de que Sasuke la había violado. Nadie se sentía tan cómodo con su violador, y una parte de Kakashi nunca había aceptado realmente que Sasuke pudiera haber hecho algo así, pero solo porque Sasuke no la había violado, no lo descartó. Zaun se había ganado una fea reputación en su trato a las kunoichis capturadas.
Pero cuando le preguntó qué le había pasado en Zaun, Sakura le dirigió una mirada penetrante, aparentemente entendiendo lo que realmente estaba preguntando, y se encogió de hombros. No fue agradable, pero no fui violada, si eso es lo que preguntas, dijo en voz baja. Me las arreglé para transformarme en un niño antes de que me atraparan. No es que eso lo descartara, pero lo hizo menos probable, estadísticamente hablando. Y no había manera de que me atraparan como Haruno o Sakura. Algo en Kakashi se relajó, una tensión que no sabía que estaba allí derritiéndose ante sus palabras. ¿Qué pasó después de que te atraparon? Y, de hecho, ¿cómo te atraparon? Tenía muy poco chakra cuando dejé la aldea a la que me envió Tsunade, y cuando vi un pequeño tren de caravana siendo atacado, simplemente salté sin pensar en ello. Sakura se sonrojó un poco al recordar su propia tontería. Y, sin embargo, considerando el resultado final, no podía arrepentirse de verdad. Una reprimenda flotaba en la punta de la lengua de Kakashi, pero no quería desperdiciar el aliento. La compasión de Sakura era parte de ella, y ninguna cantidad de reprimendas iba a cambiar eso. Sakura relató su caída al río, su transformación y su captura. Ella describió el collar que le habían puesto, cómo Sasuke la había elegido como su esclava personal, cómo Orochimaru y Kabuto habían revelado su identidad, y luego Sasuke la había colocado en su habitación. ¿Y Orochimaru permitió esto? Kakashi parecía escéptico. Sakura se sonrojó. Bueno, estaba planeando sacar algo de esto. Quiero decir, todos sabemos que Orochimaru solo puede usar su recipiente mientras ese cuerpo viva, ¿verdad? Entonces necesitaría un recipiente después de Sasuke. Sasuke y solo me di cuenta realmente después de que Kabuto me dio lo que dijo que era un anticonceptivo, Kakashi tenía la sensación de que sabía hacia dónde iba esto. Pero en realidad era una especie de droga para la fertilidad, si entiendes lo que quiero decir. El sonrojo de Sakura se oscureció aún más. Entonces, pensamos que Orochimaru quería que Sasuke me dejara embarazada y así proporcionarle su próximo recipiente. Su nariz se arrugó brevemente con disgusto antes de continuar. Y una vez que estuve en la habitación de Sasuke, todos me dejaron en paz porque tenían miedo de cabrearlo. Así que no te preocupes, Kakashi, toda la experiencia del esclavo no fue divertida, pero nadie me hizo nada. Finalmente, ¿por qué estás usando lo que parece ser la camisa de Sasuke? Esta pregunta probablemente era innecesaria, pero Kakashi tenía curiosidad. Sakura se movió incómodamente. Itachi en cierto modo, me secuestró, Kakashi se puso rígido. Y quería asegurarse de que Sasuke estuviera dispuesto a matarlo, así que, hizo que pareciera que me había violado. Destrozó mi ropa, así que Sasuke me dio su camisa para cubrirme. Así es como te salieron los moretones. No era una pregunta, y había una especie de tensión peligrosa en la voz y la postura de Kakashi. Y ese mordisco. Así es como me salieron los moretones, y la mordida, coincidió Sakura, cubriendo la huella de los dientes de Itachi tímidamente. Tomó nota mental de curarlo antes de regresar a la aldea. Pero en realidad no me lastimé. Ni entonces ni, bueno, nunca. Por extraño que parezca, Sasuke me cuidó. Excepto por esa paliza que había recibido en sus primeros días, pero no estaba contando eso, no era como si Sasuke hubiera podido hacer algo al respecto de todos modos. Y Sasuke realmente la había cuidado, lo mejor que pudo. Él la había protegido de los otros ninjas en Zaun, la había protegido de las maquinaciones de Orochimaru y Kabuto, había hecho todo lo posible para asegurarse de que ella nunca sufriera daño durante sus viajes con él. Sakura sabía que la reintegración de Sasuke en Konoha sería todo menos fácil. Pero una parte de ella lo había aceptado. Pocas cosas que valga la pena conseguir se consiguen sin luchar, y Konoha era su territorio natal. Sasuke la había protegido en su territorio, pero ahora sería al revés. Ahora sería su turno de protegerlo. Oigan, ¿de qué están hablando que tiene que ser tan secreto de todos modos? Naruto se quejó, apareciendo junto a Sakura tan repentinamente que ella se estremeció. Kakashi solo estaba pidiendo mi informe sobre lo que me pasó, respondió sin rodeos. Le di lo básico. Oh, bien, ¿eso significa que podemos comer ahora? XXX, ¿estás bien?
Sakura le preguntó a Sasuke en voz baja. Los demás estaban felizmente comiendo y riendo alrededor de la fogata, y con el ruido creado por las quejas de Naruto de que se había olvidado de traer su ramen instantáneo, estaba bastante segura de que nadie podría escucharlos. Desde que despertó, Sakura había notado que Sasuke había estado bastante retraído, incluso para sus estándares. Reconoció la mirada en blanco en los ojos de Sasuke. Él había usado una similar después de que Madara dejara caer su bomba en la cueva. Era como si ya no estuviera muy seguro de lo que estaba haciendo, como si estuviera viajando a través de un campo minado con los ojos vendados. Sakura tenía la sensación de que Sasuke ni siquiera había comenzado a analizar lo que había sucedido, lo que había aprendido. Sería mucho para tragar incluso para una persona emocionalmente estable, era mucho para ella, llegado a eso, y mucho menos para alguien que tenía una historia como la suya. En primer lugar, Sasuke nunca había lidiado bien con la conexión emocional. Alguna parte de su pensamiento podría haber contribuido a su salida de Konoha. Había estado tratando de deshacerse de ella y de Naruto antes de apegarse demasiado a él, tratando de derramar amor y compasión porque había aprendido que todo eso siempre lo que ganó fue dolor. Y para adivinar, Sakura diría que la mayor parte del conflicto de Sasuke provino de lo que había hecho Itachi. Había construido su vida en torno al dolor de perder a su familia, pero ahora que sabía por qué Itachi lo había hecho, probablemente sentía como si todo el dolor que su hermano había causado quedara repentinamente invalidado. Que no tenía derecho a resentirse por lo que Itachi había hecho, porque su hermano lo amaba. Lo cual era ridículo, por supuesto tenía todo el derecho a sentirse herido por lo que su hermano había hecho y seguramente se daría cuenta de eso si pensaba con claridad pero Sakura tenía la sensación de que Sasuke no estaría pensando con claridad. Sakura no estaba segura exactamente de qué podía hacer para ayudar, pero al menos podía ofrecerle un oído amistoso. Sin mencionar que todavía estaba esperando una explicación por el beso. Ella no iba a permitir que él se saliera con la suya ignorándolo y sin hacer nada. Él la había besado, por el amor de Dios, y o le diría lo que había estado pensando o ella lo obligaría. Estoy bien, murmuró Sasuke. Sí, claro, dijo Sakura, con sarcasmo en cada sílaba. Sasuke esperaba que ella siguiera con un sermón sobre por qué él no estaba bien y una insistencia en no mentirle, por lo que se sorprendió cuando ella no dijo nada después de su declaración bastante poco elegante. Sin embargo, estaba agradecido por ello. Sasuke no sabía si habría podido soportar una conversación en ese momento, todavía estaba en shock. Ahora que la crisis del colapso de Sakura había pasado, su mente había regresado al oscuro fango. El pilar de su existencia, lo único que creía verdadero, absoluto, alrededor de lo cual había construido su vida, había sido derribado y roto en pedazos. Itachi lo había amado todo el tiempo. Todos los crímenes de Itachi se remontan a las órdenes de esos miembros del consejo. Tenía la sensación de que, con el tiempo, este agujero negro de desesperación se transformaría en ira asesina hacia esos tres ancianos, pero por ahora, la furia que sentía hacia ellos era tenue, sofocada por el dolor. Una parte de él todavía no podía aceptar que su padre y su madre, y de hecho, el resto del clan, hubieran estado dispuestos a iniciar una guerra civil. Sasuke nunca había cuestionado realmente todas las reuniones del clan que su padre había celebrado. Para él, esa había sido simplemente la forma en que funcionaba su clan. Pero ahora se dio cuenta de que muchas de esas reuniones probablemente habían sido consejos celebrados para planificar su golpe. Fueron sus padres quienes estuvieron dispuestos a provocar derramamiento de sangre y violencia. Era Itachi quien quería la paz. Itachi había tratado de protegerlo durante años, había estado preparado para morir para poder regresar a Konoha, y había tratado de impartir una última lección antes de morir. ¿En qué estás pensando? Sasuke había acudido a Orochimaru con la creencia de que centrarse fría y calculadamente en un único objetivo era el camino hacia el poder. Que obtuviste fuerza por tu cuenta y por tu propio bien o no la obtuviste en absoluto. Y todavía, había estado decidido a matar a Itachi en nombre de la venganza, y había pensado que esa necesidad oscura y opresiva nunca podría ser superada. Pero así fue.
Había sido tragado en ese momento de pura y cegadora resolución cuando se dio cuenta de que más que su venganza estaba en juego, que la vida de Sakura dependía del resultado de su batalla. Incluso ahora, incluso sabiendo que Itachi realmente no la había lastimado, aún podía recordar ese momento. Cuando había estado tan cansado, tan cerca de darse por vencido frente a un enemigo aparentemente invencible, y luego había escuchado a Sakura gemir, y el propósito había tronado por sus venas como un relámpago, fresco, tranquilo y cegador en su claridad. Se había mantenido firme no por un deseo de venganza, sino por la necesidad de proteger a Sakura. Ya no necesitaba tanto su protección. En su breve batalla, Sakura lo había pateado como si fuera una piña perdida. Otra cosa que Sasuke estaba teniendo problemas para digerir. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de él no había podido soltar a la vieja Sakura, la que se había quedado al margen, la que había llorado cuando fue herida. Al menos, no había sido capaz de soltarse hasta que estuvo en el suelo con ella encima de él, sus extremidades como pesos muertos inútiles a su lado. Se había estado aferrando al pasado, todavía sin querer admitir que ella era diferente ahora. Porque si eso hubiera cambiado y cuanto más había cambiado. Ella no había dicho una palabra sobre el beso. Había esperado algo. Una exigencia de explicación, un atisbo de ojos estrellados tal vez, pero no había nada. Ella no lo había mencionado ni una sola vez, no había hecho ningún tipo de gesto recíproco, no había dado ningún tipo de indicación de que su acción bastante impulsiva hubiera sido bienvenida. Probablemente esa era su forma educada de decirle que olvidara todo el asunto. Tratando de decir que ella ya no quería eso, que ya no lo quería a él, sin el aguijón del rechazo total. Dolía, pero una parte de Sasuke podía admirar el hecho de que ella estuviera tratando de ser amable con él. Él nunca le había ofrecido la misma consideración. Ella era demasiado buena para él. Él siempre lo había sabido. Pero todavía me dolía. Sasuke estaba tan inmerso en sus pensamientos que se sobresaltó cuando Sakura habló de nuevo. Creo que todavía puedes odiar lo que hizo, ¿sabes? Incluso teniendo en cuenta que se le ordenó hacerlo, que te amaba lo suficiente como para perdonarte, creo que todavía puedes odiar que haya matado a tu familia. Y una vez más, Sasuke se quedó mirando, incómodo por el nivel de percepción que Sakura parecía tener en su mente a veces. Podía entender cuando Naruto y Kakashi lo hicieron. Después de todo, llevarían vidas similares. Pero Sakura, ¿era ella así de inteligente, así de compasiva, o simplemente lo conocía tan bien? Algo le dijo a Sasuke que probablemente era una mezcla de los tres. Sakura le ofreció una pequeña sonrisa y en un esfuerzo por ser reconfortante se apoyó en su hombro. No abrazarlo, pero sí permitirle sentir su presencia y apoyo. Se quedó mirando el crepitante fuego durante largos momentos, pero finalmente, sintió que Sasuke se movía para descansar su cabeza contra la de ella.